Cuidado, iglesia de Cristo, cuidado, amigos y hermanos, cuidado con las costumbres del mundo, porque eso es abominación delante de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice así la Escritura: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Oramos. Padre celestial, en esta mañana te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por este tiempo que tú nos permites hablar de tu palabra y que muchas vidas, Padre, Dios mío, y mis hermanos sean bendecidos en este día tan precioso. Padre, que esta semana sea una semana de victoria, sea una semana gloriosa para cada uno de ellos, Padre, acobijado, Señor, de tu presencia, Padre, lleno de tu Santo Espíritu. Prepara tu pueblo, Señor, prepara tu iglesia y prepara los corazones de todos aquellos que necesitan conocerte a ti, que necesitan escuchar la voz de tu Santo Espíritu. Oh, Señor, que necesitan escuchar tu palabra, Dios mío, que tiene que apartarse del mal, oh Señor, y que tiene que tener cuidado con las prácticas y las costumbres del mundo. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en esta preciosa mañana. Padre, pido, Señor, que añadas bendición a tu palabra y que la vida y la paz que da tu Santo Espíritu inunde nuestra alma, nuestro corazón en este día glorioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuidado con las costumbres del mundo. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos advierte aquí, Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La palabra de Dios es clara, mis amados, y la palabra de Dios nos advierte a todos sus hijos, a toda la iglesia y a todas las personas que tienen temor de Dios, que tienen que tener cuidado con las prácticas de este mundo. Mis amados, nos habla que no debemos dejarnos engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Mis amados, ¿por qué las personas hoy en día adornan su casa, verdad? Desde ya están empezando a adornar su casa, su negocio, y están haciendo planes para hacer comida, o qué comida preparar o hacer por estas fechas para recibir a sus muertos, entre comillas. Pero realmente, amados hermanos, ¿eso es bíblico? No, claro que no. Dios no le agrada esas prácticas, porque esas prácticas, dice la palabra de Dios, mis amados, son tradiciones de los hombres, son huecas sutilezas. Y todas las personas que promueven eso, amados hermanos, y dice la palabra de Dios que son medios filosóficas y huecas sutilezas, significa que son cosas que vienen del hombre, que vienen del pensamiento del hombre. Eso no viene de Dios. A Dios no le agrada esas prácticas. Por eso cada uno, mis amados, tiene que tener mucho cuidado. Aún estudiantes tienen que tener mucho cuidado. Damos gracias a Dios que en nuestro estado de Veracruz hay un concilio evangélico, hermanos. Un concilio de pastores y cristianos que tiene presencia en la ciudad de Jalapa, Veracruz. El Consejo de Iglesias de Asuntos Religiosos a nivel estatal, a nivel estado de Veracruz. Prácticamente hace más de una semana el hermano metió un documento informando a los de Asuntos Religiosos, a la Secretaría de Educación Pública, que no obliguen a los niños desde primaria, secundaria y a nivel básico, hermanos, que no obliguen a practicar Día de Muertos, hacer esas prácticas en la escuela. Y amados hermanos, y le contestaron, y le dijeron que iban a respetar
y que de ninguna manera iban a imponer a los estudiantes a practicar estas costumbres. Gracias a Dios, ¿verdad?, que hubo buena respuesta. Aquí tengo el documento, hermano, al maestro principal, ¿no?, al coordinador de la educación, que cada quien sea libre de estar dentro de esa costumbre, dentro de la escuela. Y amados hermanos, y damos gracias a Dios que hay, ¿verdad?, un consejo cristiano a nivel estado, y están dando, ¿verdad?, a conocer a nuestras autoridades legalmente que no pueden obligar a los estudiantes. En este caso, todo el estado de Veracruz, ¿verdad?, ya es ganancia, hermano. Por eso dice la palabra de Dios ahí, debemos tener cuidado, hermanos. Tengan mucho cuidado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Los cristianos que practican o tienen todavía la raíz de festejar esta fecha, no le ha amanecido, no han conocido la verdad. Hermanos, ¿qué sucede aquí? Hay personas que no tienen temor de Dios y se involucran en este ambiente que estamos advirtiendo que no se tiene que practicar. Si tienen ganas de comer tamales, haga tamales mañana. Está fuera de fecha de costumbre, y lo puede hacer después de que pase. Porque precisamente por esa fecha hay cristianos que todavía hacen su comida, hacen mole, hacen otras cosas, hacen dulces. Por esas fechas precisamente. Oye, por esta fecha igual ya la gente empieza a hacer pan de muerto. Dicen pan de muerto, realmente así se llama, pero es pan con harina normal, pero tiene la figura. Lo están haciendo con ese propósito, hermano, para esa costumbre, para esa fecha. Está dedicado a eso. Y hermano, ya esa práctica del mundo. Y si amamos a Dios y tememos a Dios, le decimos no a esas prácticas. Me invitaron a una iglesia en la ciudad de Oaxaca hace algunos años atrás, cosa que nunca sucede. Y me subo en el taxi para llegar a la iglesia, y el taxista se para donde había una panadería y compra una bolsa de pan de muerto. Qué rico huele, ¿verdad? Sí, ciertamente huele rico porque es un pan, pero hermano, tiene la figura del muerto y tiene los amuletos que ellos manejan ahí. Día de muerte que están festejando los muertos ya. Y el taxista compra la bolsa de pan y comienza a comer y me da la bolsa y me dice, agárrate un pan, me dice. Nunca me había pasado, dice, ni un taxista me ha convidado algo así. Pero esta vez iba yo a predicar y yo le dije, amigo, muchas gracias, yo soy cristiano y además soy predicador. Dios me llamó a predicar su palabra. Y me he propuesto en mi corazón a no contaminarme de ninguna de esas prácticas, le dije. ¿Pero por qué? Y ya empecé a decirle por qué. Porque amo a Dios, porque a Dios no le agrada eso. No, pero que es un pan y todavía no llega el mediodía, pero ya está dedicado a eso, le dije. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y le multiplique. Cristo le ama. Empecé a hablarle de Dios. Finalmente, antes de llegar a la iglesia donde iba a predicar, se paró el taxista, oré por él, tenía una fuerte necesidad, su esposa estaba enferma y no sabía ni qué hacer. Y amados, y oramos y Dios obró en la vida del taxista. Hermano, pero fue motivo para predicar y anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesús, por haber dado testimonio, hermano, de que no pertenezco ya a esas costumbres. Eso es en cada uno de nosotros, cuando hay en nosotros temor de Dios. Pero hay quienes dicen, no, que el pastor está exagerando. No es que está exagerando, es cuando se ama a Dios, se advierte al pueblo.
Se advierte al pueblo y la iglesia y a todas las personas que el pastor ama, les advierte que no se involucren en esos ambientes porque hay consecuencias drásticas. Y más si estás empezando a conocer a Dios y más si estás en el camino de Dios, va a haber consecuencias. Porque no puede estar un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. No puedes servir a Dios con un pie y el otro pie al diablo. No, esto no puede ser así. Tienes que tener una sola decisión. ¿A quién vas a servir? ¿Al Cristo de la gloria que resucitó de entre los muertos? ¿O al mundo? ¿O al diablo? ¿A quién vas a servir? Debemos de servir a Cristo Jesús, quien resucitó de entre los muertos. Aleluya. Porque Cristo vive, amados hermanos, y reina por los siglos de los siglos. Sea el nombre del Señor alabado y glorificado en grande manera. Por eso dice la palabra del Señor, mis amados. Dice versículo 6 de 1 de Juan capítulo 5. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, debemos tener cuidado. La Biblia, la palabra de Dios nos advierte desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio 18, 10 al 12. Nos advierte, hermanos, que debemos tener cuidado con las prácticas de hechicería, de adivinación, porque eso es lo que hay en el día de Halloween, 31 de octubre, noche de brujas, cumpleaños de Satanás para muchos de los que adoran al diablo para esta fecha. Tengan cuidado, esto no es un juego. No permita que sus hijos se disfracen, no lo permitan, porque está invocando a espíritu maligno, a espíritu inmundo para sus vidas. Usted está advertido, no diga, no sabíamos. O ahora, si usted está escuchando este mensaje, usted ahora ya lo sabe. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18, 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el juego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, por estas abominaciones, Jehová tu Dios las echa de delante de ti. Cuidado con eso. Porque imagínense, parece que es algo inocente la magia. Aquí están los que son magos. No tienen que practicar magias. Aquellos que conocen a Cristo. Conozco personas, hermano, que una vez fueron cristianos, como le fue mal el trabajo que estaba haciendo, y leyó algo bueno en la magia y se metió a ser mago. Se apartó del camino de Dios y se alejó. ¿Cómo estará esa alma ahorita? Hundido en las prácticas satánicas. Abominación a Dios, hermano. Dios aborrece esas prácticas. Hermano, hay muchas cosas que el hombre parece que está bien, pero delante de los ojos de Dios está mal. Hay personas, por falta de conocimiento de la palabra, acuden a las prácticas de hechicería, a las prácticas de adivinación, a las prácticas de brujería. Hay personas por su ceguera espiritual, por dureza del corazón, por falta de fe, prefieren creer en las cosas malas que creerle al Dios vivo, amados. Usted y yo debemos de creerle al Dios vivo. Y le hemos creído de todo corazón. Y a Él debemos de servirle. No más esas prácticas. Hay personas que son religiosos, hermanos. No cristianos. Hay muchos que son religiosos. A ustedes saben a quiénes me refiero. Pertenecen a una iglesia, pero religiosamente sirven, buscan a su manera a Dios, pero están lejos, hermanos, de alcanzar la salvación por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque dentro de sus sectas religiosas tiene otras prácticas, tiene otras creencias y están reprobables ante los ojos de Dios. Hay personas que son sectarios, que según pertenecen a una iglesia,
y se le hace fácil ir a consultar a brujos, y se le hace fácil ir a consultar a adivinos, y lo hacen. Esa persona no le ha amanecido, no está en la iglesia cristiana, está en alguna iglesia sectaria, pero no una iglesia cristiana. No le ha amanecido si aún van por ese camino. No han conocido al Salvador verdaderamente, aleluya, al Salvador de su vida, que es Cristo Jesús el Señor. Vamos a lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 10, verso 20 al 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuidado, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Cuidado, dice el apóstol Pablo a la iglesia. Cuidado, ese es el mensaje de Cristo, hermano, para su iglesia. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. ¿Qué es lo que sacrifican la gente en este tiempo? Hermano, comidas, hacen comidas, matan borregos, matan puercos, matan pollos, gallinas, pavos, hacen mole, porque se acerca esa fecha y para poner en sus altares lo están sacrificando, según a sus muertos. Pero ¿a quién sacrifican? Dice la palabra. Están sacrificando a demonios. Lo siento mucho y me entristece por esas personas que tienen su creencia y están aferrados, porque son mis seres queridos que ya fallecieron. Lo que ya no puedo hacer con ellos, lo puedo hacer ahorita en la comida, ofrecerles. No me diga eso ante los ojos de Dios. Está totalmente reprobado. Es abominación delante de Dios. A Dios no le agrada que cada persona ofrezca ofrenda por esta fecha, el Día de los Muertos. Realmente es el pensamiento de las personas que no conocen a Dios, están ofreciendo a sus muertos, pero no es así. La cruda realidad es que están ofreciendo a los demonios, porque los muertos, como dice el libro de Eclesiastés, ya no saben nada de esta vida. La palabra de Dios nos advierte y nos dice claramente. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O sea que una advertencia que las personas que conocen la palabra y que están conociendo a Cristo no tienen que ser partícipes de esas prácticas, de esa costumbre. Porque, ¿qué dice más adelante? No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede. No puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las costumbres de este mundo. Mis amados, tengan mucho cuidado. Segundo de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 15 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Si somos de Cristo, si somos hijos de Dios, si somos la iglesia de Cristo, no debemos de practicar o de hacer esas prácticas que el mundo lo hace. La Biblia lo separa claramente. Si nosotros somos de Cristo, debemos servir a Cristo y dar ejemplo o testimonio digno de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de practicar Halloween y Día de los Muertos? Y la consecuencia es terrible, hermano, es condenación. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19 al 21 dice la palabra: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, todo lo que el hombre practica por esta fecha es malo delante de los ojos de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, hermano? Regresamos en Deuteronomio acerca de la consecuencia. En el versículo 12 dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa de delante de ti. Hermano, Dios aborrece, Dios aparta, Dios desecha a toda aquella persona que practica esas prácticas. Hay buena noticia para todos nosotros, hermanos, que aún por la gracia de Dios queremos recibir su palabra, su instrucción para mejorar y para alcanzar la salvación por medio de Cristo. Y por eso estamos aquí para decirle que hay buena noticia en Cristo. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza, hermano, en el cual para toda aquella persona que quiere venir a Cristo y quiere arrepentirse de todo corazón de sus malas obras, de todo su pecado, para que Cristo perdone todas sus faltas. Bendito sea el nombre del Señor. Los cristianos no deben participar Halloween ni Día de los Muertos. Vamos en Mateo capítulo 5, versículo 16. Cristo enseña: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo un cristiano será luz? Hermano, teniendo testimonio, ejemplos de que ha creído en Cristo y que se ha apartado de las cosas malas, de las cosas que a Dios no le agrada. Efesios 5:11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. A todo creyente, a toda persona que ama a Dios, se les pide, se les insta que no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Por qué las obras de las tinieblas son infructuosas? De nada aprovecha. Eso no ayuda a que tengas comunión con Dios. Eso no ayuda a que conozcas de Dios. No, sino que al contrario, te aleja más de Dios. Por eso, hermanos, son infructuosas. No hay buena cosa ahí. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para todo aquel que diga: no, es que me es difícil renunciar a eso. Pero si tú amas a Dios, Dios te ha dado un poder. Y dice la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tienes que decidir. Si amas a Dios y quieres servir a Dios, renuncia a esas prácticas. Deja esas prácticas, porque va a haber consecuencia de ello. En Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mis amados, eso nos manda el Señor en su palabra. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Hermano, vistámonos. ¿Cuáles son las armas de la luz? Nuestro testimonio, hermano, nuestra vivencia en la palabra de Dios.
vivimos en fe, hermano, y permanecemos en el Señor Jesús, eso es lo que nos identifica quiénes somos. Bendito sea el nombre del Señor. Y no nos apartamos, y no menguamos, y no nos desanimamos. Hay que dar buenos ejemplos, amados hermanos, al mundo de hoy, porque el mundo está corrompido hoy más que nunca. Seamos luz en medio de las tinieblas, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hermano, nada que ver, como dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Nada que ver Cristo con demonios, nada que ver Cristo con el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nada que ver el creyente con el incrédulo, con la gente del mundo. Por eso hay diferencia. El mundo celebra porque para ellos es algo normal, costumbre, tradiciones mexicanas, el día de Todos Santos, Día de los Muertos. Pero hermanos, son ataduras que hay en nuestro México. Son ataduras malignas, son ataduras espirituales que solamente Cristo puede libertar las almas de los mexicanos, amén, la vida de los mexicanos, para que puedan servir al Dios vivo. Amén. Porque Dios, hermano, bendito sea el nombre del Señor, nos llama a que nosotros le sirvamos de todo corazón, no a medias. Dios no nos llama a que nomás estemos, ¿verdad?, presentes además cada día del servicio, sino que, hermano, tengamos la seguridad de nuestra salvación. Y dice la palabra, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cristo nos invita a que perseveremos hasta el fin, hasta el final, hasta el último día de nuestra vida, o hasta que Cristo venga por su iglesia. Que estemos listos, hermano, que estemos consagrados. Como hijos de Dios debemos de estar preparados. Vamos en Efesios capítulo 6. Versículo 11 al 12, dice la palabra: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Escritura nos enseña que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Solamente así los hijos de Dios pueden prepararse. Porque, hermano, estamos en este tiempo. Muchas veces hay cristianos que duermen, hermano. Parece que no pasa nada por esta fecha. Pero aquellos que tienen temor de Dios, hermano, buscan a Dios, leen la palabra, escudriñan la palabra, se van de rodillas en oración. Y aún en ayuno, hermano, por temor a Dios, hermano, y cancelar todas esas prácticas que el mundo tiene hoy en día. Por esta fecha hay las personas que están practicando hechicería y brujería. Y muchos de ellos, hermano, están haciendo en contra de la iglesia de Cristo. Pero nosotros, hermanos, somos la iglesia de Cristo, valiente, esforzado y remanente, que clamamos a Dios en oración y ayuno y reprendemos y cancelamos todas esas trampas del enemigo, todas esas artimañas del enemigo, todas esas prácticas de hechicería y brujería sean canceladas, sean reprendidas en el nombre poderoso de Jesucristo. Levántese, iglesia, en oración y ayuno y clamen al Señor y revístase de toda armadura de Dios. Leen la palabra, ocupen la espada del Espíritu y defiendan el Evangelio. Defienda su vida por la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, tenemos la armadura de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Al vestirnos de toda armadura, amados, nos habla que debemos de estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Imagínense, hay muchas cosas que se mueven en los aires y no lo vemos, no lo sabemos.
Pero si venimos a Cristo y doblamos rodillas, hermano, no hay poder que pueda prevalecer contra el poder de Dios, hermano. Todas esas cosas se eliminan, son reprendidas en el nombre poderoso de Jesucristo. No hay nada que el poder de Dios no puede hacer. Por eso todas esas prácticas de hechicería y brujería son canceladas en el nombre poderoso de Cristo. Porque hay poder en la sangre de Cristo, que Cristo vertió en la cruz de Calvario. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. En Juan capítulo 10, versículo 10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Cada cristiano debe estar preparados. ¿De qué manera? Aferrarse de la mano de Dios, acudir al llamado de Dios, hermano, y acercarse más a Él cada día, porque es el único, hermano, que sostiene nuestra vida. Amén. Alabado sea su nombre para siempre. Al Hijo de Dios nadie lo toca, hermano, si está firme en su palabra, si está firme en el camino de Dios. Al Hijo de Dios nadie lo toca. Amén. Por eso usted tiene que estar preparado. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que decía hace rato, hay personas que invocan a los muertos. Eclesiastés 9:5 dice: los muertos no saben nada en absoluto, porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces, hermanos, aquellos que creen que los muertos regresan. Bíblicamente dice que no regresan, porque ya nada saben. Por eso, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, sabemos a quién servimos, sabemos, hermano, por qué hemos sido llamados. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Nosotros ya no tenemos esa práctica que el mundo tiene el día de hoy. Nosotros somos de Cristo, somos de Dios. Por eso usted tiene que levantarse y decir en voz de trompeta que usted ya no practica esas cosas, hermano. Esas costumbres del mundo, esas tradiciones del mundo. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Dice la palabra ahí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo debemos denunciar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué virtud? El poder de Dios, hermano. Hemos sido alcanzados por el poder de Dios. Hemos sido transformados por el poder de Dios, perdonados, aleluya, por medio de la sangre de Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Cristo vertió su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos a nosotros de todo pecado. Y nosotros que hemos venido a Cristo, hermano, bendito sea su nombre para siempre. Somos nueva criatura. Somos hijos de Dios, como dice su palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura también: mas a todos los que recibieron, a los que creyeron su nombre, se les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 1:12. Amados, somos hijos de Dios. No somos hijos de las tinieblas. No somos hijos del mundo. Somos hijos de Dios. Somos hijos de luz. Así que, amados hermanos, somos hijos de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Y a Él servimos y a Él debemos de servir. Y caminemos por medio de nuestra fe. Caminemos en pos de Cristo y desechemos toda obra infructuosa de las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús. Ore conmigo de la siguiente manera en esta mañana. Padre amado, Dios Todopoderoso, aquí estoy delante de tu presencia. Dígale a Dios, dígale al Señor en oración:
He recibido tu palabra, mi Dios, y lo recibo con todo mi corazón. Gracias porque tú me amas y me adviertes, mi Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tú me enseñas tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú me adviertes, Señor. Gracias porque tu pensamiento es el pensamiento de la paz para mi vida. Dame esa paz y dame esa fortaleza, esa capacidad de decir no a las cosas del mundo. Hoy, Señor, quiero decir sí a Cristo. Hoy le digo sí a Cristo y no a ninguna práctica de las tinieblas, no ninguna práctica de las costumbres o tradiciones de este mundo o de mi país, pero le digo sí a Cristo y te pido que bendiga nuestra nación, que nuestra nación sea alcanzada por el poder de Cristo, por el poder del Evangelio de mi Señor Jesucristo. Dios mío y Señor, que aún nuestras autoridades sean alcanzadas por el poder del Evangelio de mi Señor Jesucristo. Dios mío, tenga misericordia de cada hermano, de cada hermana, de cada persona, mi Dios, que me escucha a través de este audio. Ten misericordia. Ayúdeles, Padre, a conocer tu palabra. Ayúdeles a decir no a las cosas de este mundo. No a las prácticas, no a las costumbres. Que esas cosas que a ti no te agrada, Dios mío. Permita, Señor, que hoy en día haya una generación que tenga temor de ti. Permita que haya una generación que tenga temor de ti y que te diga sí, sí, Señor, yo quiero servirte. Quiero caminar en pos de ti. Quiero seguir en pos de ti. Quiero alabarte, quiero honrarte, quiero alabarte, exaltar tu nombre. Gracias, Dios mío, porque tú estás aquí en esta reunión. Gracias, mi Dios, porque podemos sentir tu presencia en este momento, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Estéreo Salvación está cerca de ti, está contigo, al alcance de tu mano. Puedes llamarnos o mandarnos un WhatsApp 923-122-8544. Escucha bien, 923-122-8544. Estéreo Salvación, un proyecto más del ministerio. Iglesia Salvación Bíblica, Ejido López Rayón, Municipio Las Chuapas, Veracruz. Estéreo Salvación, 91.5 FM. Salvando vidas a través de la palabra de Dios.